Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Cristo de Fraire Bueno y les voy a hablar sobre los artículos 170 al 191 de la Ley de Amparo. Estos reglamentarios de los artículos 103 y 107 constitucional. En el artículo 170 tenemos la procedencia. El juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. De igual manera, contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En el artículo 171 tenemos que al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria respecto y la violación procesal trascendida al resultado del fallo. En el apartado A del sistema de justicia penal mixto, en el párrafo 1 tenemos que no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusado particular si lo hubiere. En el 2 tenemos que no se le permita nombrar defensor en la forma que la ley lo establece. En el número 3, de haberlo solicitado, no se le caree en presencia del juez en los supuestos y términos que establezca la ley. En el 4, que el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencias o cuando se practique diligencias en formas distintas de las prevenidas por la ley. En el apartado B tenemos el sistema de justicia penal acusatorio y oral. En el 1 tenemos que se desarrolle en cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en formas distintas a las prevenidas en la ley. En el 2, el desahogo de las pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir. En el 3, que intervenga en el juicio del órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. En 4, la presentación de argumentos y pruebas del juicio no se realice de manera pública. En el 5, que la oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones. En el artículo 174 nos encontramos que en la demanda de amparo principal y en su caso en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas sus violaciones procesales que estime se cometieron. En el artículo 175 nos encontramos que la demanda de amparo directo deberá formularse por escrito en el que se expresará el nombre y domicilio del quejoso de quien promueve en su nombre. En el 2, el nombre y domicilio del tercero interesado. En el 3, la autoridad responsable. Y en el 4, el acto reclamado. La fecha en la que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiera tenido conocimiento del mismo, los preceptos que conforman la fracción 1 del artículo 1 de esta ley y los conceptos de violación. En el artículo 176 encontramos la demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable con copias para cada una de las partes. En el artículo 177 nos habla que cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente para que se haga dentro del plazo de 5 días. En el artículo 178 nos habla que dentro del plazo de 5 días contados a partir del día siguiente de su presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá certificar al pie de la demanda, correr traslado al tercer interesado, rendir el informe con justificación y en el sistema procesal penal acusatorio se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que haya sido dictado el acto reclamado. En el artículo 179 encontramos que el presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda, proviene al quejoso para su regularización o la desecha por encontrar motivo manifiesto e inaudible de improcedencia. En el artículo 180 nos habla si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta ley. El presidente del tribunal colegiado de circuito señalará al promovente en un plazo que no exceda de 5 días para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. Si el quejoso no cumple con el requerimiento, el presidente del tribunal de circuito tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. En el artículo 181 nos habla si el presidente del tribunal colegiado no encuentra motivos de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes del acuerdo relativo, para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparos adhesivos.
En el artículo 182 nos habla de que la parte que haya obtenido sentencia favorable y las que tengan interés jurídico en el que subsista el acto reclamado podrá presentarse de forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que interviniendo en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverá en una sola sentencia. El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes. 1. Cuando el adheriente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo a fin de no quedar indefenso, y cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente trascendiendo al resultado del fallo. En el artículo 183 nos habla que transcurrido el plazo a lo que se refiere el artículo 181, dentro de los 3 días siguientes, el presidente del tribunal de colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efectos de que formule el proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. El acto de turno hace las veces de citación para sentencia. En el artículo 184 nos habla que las audiencias donde se discutan y resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. En el artículo 185 nos habla que el día señalado para la sesión que se celebrará con la presencia del secretario, quien dará fe, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución, el presidente pondrá a discusión cada asunto, se dará lectura a las constancias de que señalen los magistrados y estando suficientemente debatido se procederá a la votación. Acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará la lista de los estrados del tribunal. En el artículo 186 la resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes al de la firma del engrose, voto en el que se expresará cuando menos sucintamente las razones que lo fundamenten. En el artículo 187, si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptara las adicciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión. En el artículo 188 nos habla que la sentencia del tribunal deberá ser firmada por todos los integrantes y por el secretario de acuerdos cuando por cualquier motivo cambiara el personal del tribunal que haya dictado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores antes de que haya podido ser firmada por los magistrados que lo hubieran dictado. En el 189, el órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a la prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que resultara de forma fundado reduden en el mayor beneficio para el quejoso. En el artículo 190, la autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin a un juicio dictados por los tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, en los cuales se suspenderá la ejecución en cuanto exceda lo necesario para asegurar la subsistencia. Son aplicables en la suspensión en amparo directo, salvo en los casos de materia penal en los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta ley. En el artículo 191, cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada si ésta comprende la pena de privación de la libertad. La suspensión surtirá efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable. Esto ha sido todo. Muchas gracias.